La hipertrofia de las amígdalas palatinas. Empezando por una definición de qué son las amígdalas palatinas, se define como glándulas sólidas linfoides que están localizadas en el introito faríngeo y constituyen el sustrato de diversos procesos sépticos inflamatorios, sobre todo en edades pediátricas. La clasificación de las amigdalitis pueden ser agudas, las cuales pueden darse por virus o bacterias. Las víricas pueden ser inespecíficas por adenovirus y mixovirus, y las específicas por virus de Epstein-Barr, herpes simple y herpes zóster. Las amigdalitis bacterianas también pueden ser inespecíficas dadas por el Streptococcus beta hemolítico y específicas dadas por el Treponema pallidum. Y las amigdalitis crónicas, que pueden ser gaseosa, supurativa o accesificada, estreptocócica beta hemolítica y complicada. Amigdalitis hipertróficas. Una hipertrofia amigdalina se define como un aumento desmedido del volumen amigdalino y en el mismo contexto una hipertrofia adenoide y en general de los restantes órganos que conforman el anillo linfático de Waldeck. El concepto de hipertrofia amigdalina no necesariamente va acompañado de procesos sépticos amigdalares, por lo tanto se trataría de una hipertrofia sin infección. En caso contrario, se trataría de una amigdalitis aguda con hipertrofia o de una amigdalitis crónica sobre una hipertrofia. La sintomatología. Por lo general, estos casos se dan en edades pediátricas, por lo que el niño cursa con crisis de tos durante la deglución, tras el desayuno o tras el despertar. Esta tos va a ser dada por la acción que tienen las grandes amígdalas sobre la faringe, similar a la de un cuerpo extraño que va a tocar y va a rozar las zonas reflexógenas. Los niños también suelen cursar con náuseas, que por lo general termina en vómito. Y a la exploración se va a observar una hipertrofia, un agrandamiento de las amígdalas palatinas bilateral, lo que va a ocluir el istmo de la fauces. Diagnóstico. No debe ofrecer dificultad alguna y el diagnóstico diferencial prácticamente no se plantea nunca, excepto con otras afecciones regionales de tipo inflamatorio o infeccioso, como por ejemplo los procesos de esa naturaleza que afectan a la amígdala lingual. Tratamiento. El tratamiento curativo es quirúrgico mediante la amigdalectomía. Cuando la hipertrofia amigdalina produce apneas, es una enfermedad peligrosa que se encuentra entre los factores etiopatogénicos de la muerte súbita del niño de corta edad. Esto es así especialmente cuando se asocia con la adenoiditis. Por lo tanto, siempre que el paciente presenta apneas, el tratamiento debe ser quirúrgico mediante la amigdalectomía. El concepto. Se trata de una de las técnicas quirúrgicas más practicadas. Su objetivo es la resección completa de las amígdalas palatinas. Es una técnica que, a pesar de tener la reputación entre los pacientes de ser sencilla, no lo es. Y además es tributaria de producir complicaciones importantes. Su minusvaloración ha sido en ocasiones la causa de complicaciones indeseables. De amigdalectomía. Tenemos la amigdalitis crónica. Ante un paciente con amigdalitis crónica comprobada periódicamente, la propuesta debe ser la intervención quirúrgica, pero siempre se deben valorar las alteraciones analíticas, el efecto que esta infección tiene sobre el desarrollo normal de la vida del paciente y sobre su edad. Flemón periamigdalino. Es una indicación indiscutible de la amigdalectomía solo en aquellos pacientes en los que la intervención quirúrgica podría resultar altamente peligrosa, por ejemplo en infartos repetidos. Se va a evitar la realización de la amigdalectomía manteniendo al enfermo bajo tratamiento de penicilina. Si el paciente con flemón periamigdalino no es intervenido, tienen muchísimas probabilidades de repetir dicho flemón o absceso. Infección focal. Con relativa frecuencia, los servicios de salud reciben interconsultas procedentes de los servicios de oftalmología, nefrología, etc., para el estudio de un posible proceso séptico local que justifique la existencia de una iritis o una glomerulonefritis. Se comprueba mediante la analítica, o sea, la existencia de un fenómeno estreptococo amidalar. Esto de aquí en los pacientes debe realizarse una amigdalectomía. Otra indicación es la amigdalitis hipertrófica. En esta enfermedad ocurre algo parecido a lo que ya he mencionado anteriormente. Los síntomas no son graves, excepto cuando aparecen las apneas. Los demás síntomas, como los vómitos, la tos, no justifican por sí mismos la intervención, salvo que impidan el desarrollo de la vida normal del niño. Finalmente, otra indicación son las apneas, cuando la hipertrofia amigdalina va asociada a fenómenos de desaturación de las tasas de oxígeno. La amigdalectomía es una indicación que no acepta dudas. La intervención debe hacerse lo antes posible.
Contraindicaciones. Profesionales de la voz. En este tipo de pacientes los cambios en la voz pueden ser muy notables por alteraciones de la cavidad de resonancia, produciéndose un cambio de resonancia al ensanchar el espacio aéreo de la orofaringe. Edad: menores de 3 años, sin que realmente existan razones biológicas objetivas. Enfermedades sistémicas, hematológicas o de otra índole, que alteren gravemente la salud o puedan complicar de modo grave la evolución posoperatoria. Técnica quirúrgica. La amígdala se pinzará con las pinzas de amígdala y se traccionará de la misma hacia la línea media de la faringe. Con bisturí se incide en el reborde antero-interno del pilar anterior en el tracto mucoso que queda por fuera del músculo del pilar anterior. Esta incisión recorrerá este trayecto desde el polo inferior hasta el polo superior. Se introduce un despegador en forma de palo de golf en la incisión realizada, que servirá para localizar el plano de despegamiento de la amígdala que corresponde al plano de cápsula. Con una tijera se realizará en la región posterior de la amígdala una incisión entre la amígdala y el pilar posterior. Con un despegador de pala ancha que se coloca inequívocamente entre la mucosa del velo de paladar y la amígdala a nivel del polo superior en el plano de la cápsula, se ejecuta un movimiento de despegamiento de trayectoria larga hacia el polo inferior, barriendo la amígdala, que se despegará en el plano de la cápsula. Cuando el cuerpo de la amígdala quede pediculizado al polo inferior, se seccionará mediante asa fría o con tijera. Durante toda la intervención, la amígdala sangra y es por eso conveniente recibir ayuda de un aspirador o dejar el aspirador colocado de modo permanente en la región de la pared posterior de la faringe, donde irá aspirando la sangre que se vierta. La hemostasia debe ser cuidadosa y por ello se recurrirá al electrocauterio, que debe hacerse en un modo puntual con una pinza de disección con dientes o de hemostasia. Una vez realizada la coagulación mediante electrocauterio, se colocará una gasa de tamaño adecuado con solución de suero y agua oxigenada que se mantendrá durante unos minutos. Medidas farmacológicas. En el periodo posoperatorio, la amigdalectomía es dolorosa, por lo que se requiere de tratamiento analgésico considerable. En caso de optarse por la prescripción de un antibiótico, la elección es la amoxicilina o un macrólido. A partir de las 6 horas debe programarse la ingesta de líquidos y posteriormente la de sólidos blandos, con alimentación en forma de purés y papillas. Es práctico administrar un tratamiento analgésico 2 o 3 horas antes de la ingesta. Las hemorragias posoperatorias pueden producirse hasta 10 días después de la intervención. Entre sus causas encontramos un resto amigdalino, un pedículo vascular no hemostasiado, la ingesta de alimentos inadecuados y otras causas debido a enfermedades sistémicas.